Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí en Conócete para hablar de un nuevo tema que en esta ocasión es el vínculo madre e hijo y el impacto en el desarrollo emocional. Casi siempre se piensa en el impacto hacia el niño, pero el día de hoy, por lo menos de mi parte, voy a hablar también del impacto hacia la madre, porque es una figura que muchas veces descuidamos, la damos ya por hecho. Ahora, vamos a saber que desde esta perspectiva, tanto Elena Diana y yo estamos posicionados en una posición psicoanalítica, donde mucho de lo que les vamos a explicar tiene que ver con esa perspectiva. Esto no quiere decir que es la única que vamos a explicar, justo por esto. Quisiera comentarles. Por ejemplo, esto del Día de la Madre no es algo históricamente tan presente. Por ejemplo, realmente los orígenes de este día, hablando de lo que Diana comentabas, el Día de la Madre que se acerca, es en Estados Unidos. La primera vez que se festeja es en el año 1922 de forma oficial, ¿no? Resulta que en 1914 en Estados Unidos hay una escritora, Julia Ward Howe, que en 1865 inicia un movimiento con madres, un movimiento religioso con madres que han sufrido en la posguerra. Posteriormente, Anne Jarvis intenta replicar ese movimiento, no me acuerdo si en San Francisco, y tras su muerte, Anne Jarvis Jr. o Anne Jarvis hija, resulta que intenta como promover este día, el segundo domingo de mayo, que coincide con la fecha de muerte de su mamá. Posteriormente, en 1922, ya en México, Rafael Alducín, que es director del periódico Excelsior, o fue, que seguramente ya ni siquiera está vivo, pero en conjunto con José Vasconcelos e instituciones religiosas o instituciones gubernamentales como la Cruz Roja, establecen este día para reconocer el valor, reconocer el papel trascendental que tiene la figura materna en no solo la sociedad, sino en la cultura y en las actividades en general. Entonces, como antecedente oficial, tenemos como este hecho. Ujú. También, buenos días a todos. Quisiera comentar que el Día de la Madre también tiene un tinte un poco antifeminista, porque resulta que en este tiempo, todo esto que nos está narrando Armando es correcto, pero en este tiempo también están los anticonceptivos femeninos. Eso quiere decir que ya a la mujer se le autoriza de manera no verbal, pero se le autoriza el que ella pueda ejercer su sexualidad sin tener que tener tanto cuidado ¿por qué? Porque pues ya puede utilizar un método para no concebir, ¿no? Entonces, una forma de tratar de detener esto es justamente empezando a elogiar todas las cosas que se supone que somos o son las madres. Y bueno, se ha quedado mucho con eso, ¿no? Entonces hay imágenes que dicen, somos grandiosas, somos constructoras, somos arquitectas, y tratamos de exaltar un montón el papel de las mujeres y de las madres, que no está mal, digo, sí es cierto, o sea, una madre es un trabajo muy interesante, muy ocupado, y que va cambiando dependiendo de la situación del niño, cómo va creciendo, pero también el ser padre es un trabajo muy importante, pero no es tan valorado. No es tan valorado justamente por esta parte, o por lo menos no tan mencionado, justamente por esta parte de que no está dirigido a detener la sexualidad, ¿no? Entonces es interesante, cada vez está abriendo más el panorama también para los varones, pero en estos principios surge justamente también como este método de detener que las mujeres tuvieran esta sexualidad y no hubiera concepción, ¿no? Entonces, en este momento lo dejo ahí. Ujú. A mí me gustaría agregar justo cómo es la cuestión estadística en México y es muy interesante, o sea, hay una gran eh, pues cantidad de madres, ¿no? En México, mujeres que son madres, porque hay 38,5 millones de mujeres de 15 años o más en México que son madres. Quiere decir
que 7 de cada 10 mujeres en México son mamás, ¿no? Entonces, culturalmente en México, el Día de la Madre, el vínculo con la madre, que es el tema de hoy, es muy interesante, tiene sus particularidades, porque muchas de las madres mexicanas también son jefas de familia, ¿no? Entonces hay un sistema familiar en muchos casos donde solo es la figura materna la que tiene el soporte emocional, físico de los hijos y económico. Entonces toda esta configuración impacta en el desarrollo emocional de los individuos y de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta plática tan interesante. Perfecto. Todos estos datos son a manera de introducción. Recuerden que pueden, tanto usando el chat como ni siquiera levantando la mano, pueden tomar la palabra para hacer una pregunta en el momento en que nosotros vayamos compartiendo el tema. Es mucho mejor que en el momento quede resuelta para que justamente tanto Elena como Diana y yo podamos aclarar o construir una respuesta satisfactoria. En ese sentido, no tengan como la pena de intervenir, de participar o de complementar alguna participación que nosotros tenemos. Y siguiendo o complementando los datos estadísticos que nos comparte Elena, ahora quiero agregar un elemento extra que es pues la mamá o la figura materna. Como les había comentado, desde esta perspectiva teórica en la que nos encontramos, entendemos que ser mamá no o la función materna, porque así lo entendemos, no necesariamente es una función que tenga que llevar a cabo solamente la persona que gestó a alguien más, hablando de función materna como una función psíquica de cuidado de otro ser humano. Por lo general, todos los que estamos aquí, que llegamos a la etapa adulta, llegamos gracias a que hubo alguien. No importa si ese alguien es joven o de edad avanzada, si es hombre o mujer. Ocurrió alguien que fungió como una figura materna. Y aquí hablamos de maternidad como una función. Un ser humano que decide que ese bebé, ese cuerpo sintiente, vale la pena que sobreviva y encima le demuestra amor. En ese sentido, en muchos de los textos que lleguemos a leer, si ustedes llegan a tener la oportunidad o el gusto de acercarse a algún texto técnico, no siempre cuando se habla de la madre, se habla de la madre biológica, sino en textos psicoanalíticos se habla de quien ocupó la función materna, quien decidió estar ahí cuidando a otro ser humano, viendo, aportándole cariño, pero también aportándole cómo interpretar lo que sucede a su alrededor. Cuando un bebé llora, ¿qué ocurre? El bebé literalmente solo tiene un malestar, pero no sabe qué ocurre, no sabe dónde empieza o dónde termina su cuerpo, no sabe que existe el exterior o el interior, y es el ser humano, es decir, la madre, quien cumple con esa función, quien le muestra qué ocurre. Está el adulto, está la mamá y le dice, ay, calor, frío, ay, ya te enfermaste, no has comido, te da golpecitos en el pecho y es un eructo, ¿no? Vamos a hacer que repitas. Y en la medida en que este contacto se repite, este contacto se construye y permanece a lo largo del tiempo, es que este bebé, después de cierto tiempo, después de meses, logra simbolizar lo que la madre le aporta y logra empezar a diferenciar primero el exterior del sí mismo, pero también cómo se lee ciertas cosas. Yo pongo un ejemplo aquí en México porque por lo general disfrutamos del sabor picoso. Y a lo mejor es un ejemplo muy random, pero es muy curioso que en otros lugares del mundo donde ese mismo sabor se considera muy desagradable. Y aquí el limón, lo salado, lo picoso, es decir, esta parte de nutrición, por lo general le podemos dar algo picoso al niño y sabemos que es algo delicioso. El bebé, cuando ve que alguien se enchila, algún adulto, dice, pero no le desagrada, ¿no? Al contrario, busca que sea un estímulo más intenso. Y ahí entendemos que la función materna va más allá que solo la parte biológica. El bebé, claro que prueba un sabor, pero es la mamá la que le muestra si eso que está sintiendo es agradable o desagradable, es algo valorado o no. Ok. Eh, voy a ir un poquito más atrás. O sea, Ujú. nace el bebé
y está la mamá. Pero como diría Quino, ¿no? O sea, con Mafalda, con su serie de Mafalda, que le dice la mamá, cómete la sopa. Y le dice Mafalda, ¿y por qué tendré que comerme la sopa, no? Porque soy tu madre, le contesta la mamá. Y le dice Mafalda, y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. ¿Y qué voy con esto? O sea, justamente quiero retomar este momento, esta tira, porque entonces es cierto. O sea, a diferencia de los animales, que hay una impronta, o sea, nace la cría y la cría entonces lo primero que ve es de donde se apega, hay este apego, por llamarle de esta forma, y que entonces va a seguir eso que es lo primero que vio. Con los seres humanos no. Con los seres humanos tiene que irse formando un vínculo. Y este vínculo es un vínculo que nos va a mapear de alguna manera cómo es el mundo. Y el que nos tiene que traducir todo esto es la figura que funge como madre. Entonces, o podemos decir madre, ¿no? O sea, y es el que nos va a decir, como bien nos decía Armando, en dónde empezamos y dónde terminamos. ¿Cuándo le decimos eso? ¿Cuándo se le dice al bebé? Cuando uno lo va poniendo su crema o lo está acariciando y entonces le dice, ay, sí, sí, y el bebé va sintiendo, ustedes pueden hacerse así, va sintiendo lo rico que es hasta que de repente ya no siente nada. ¿Por qué? Porque aquí terminé. O sea, porque aquí terminé, entonces va sintiendo y la mamá sigue acariciando y el bebé entonces va delimitándose y la madre lo que va haciendo es que lo va mapeando de esa manera. Primero tiene que ser algo muy interno para luego explicarle al mundo. Entonces el bebé empieza a sentir no hambre, porque él no sabe que se llama hambre. O sea, él sabe que antes no tenía nada que le doliera, que estaba en el nirvana, y de repente está ya fuera del cuerpo de la madre y empieza a tener un dolor extraño, muy fuerte, desagradable. Ese dolor que nunca en la vida había sentido. Y entonces ustedes pónganse en ese lugar y de repente no saben ni de qué, ni de dónde viene ese dolor, porque ni siquiera pueden ubicarlo, porque todavía no está mapeado el niño en su cerebro. No puede decir, ah, es arriba o es abajo, no existe arriba, no existe abajo, y empieza a sentir un dolor que lo está lastimando. Recuerden ustedes cuando tienen hambre, pero esa hambre canija, esa hambre que duele, entonces el bebé empieza a expresar el hambre por medio del llanto. Y llega entonces esta figura y le dice, ay, tienes hambre. Y ahí es donde ya le está haciendo la traducción. Ese dolor horrible se llama hambre y lo satisface entonces con la leche y eso hace que el niño vaya entendiendo, vaya haciendo conexión de, ah, cuando hay este dolor yo tengo que gritar, llorar y viene algo que me calma. Algo porque ni siquiera la veo. O sea, mi vista es como de 10 centímetros así recién nacido. Nada más veo más o menos los ojos. Es la figura que yo puedo empezar a ver. Poco a poco tendré que ir haciendo que mis ojos vayan funcionando orgánicamente, no tienen que hacer nada ellos en especial. Y después, ya que comí, entonces empiezo a sentir pues como que estoy descomiendo, o sea, empiezo a orinar o empiezo a defecar y hasta se siente rico, se siente calientito. Ah, mira, está bien, pero de repente eso que pudiera ser agradable se empieza a enfriar y empiezo a tener frío. Pero yo no sé qué se llama frío, ni siquiera sé qué está pasando, o sea, no tengo idea qué está pasando. ¿Y qué hago? Pues nuevamente emito mi llanto y nuevamente llega la figura, que quién sabe quién es, pero me está cuidando, llega la figura y me dice, ay, te hiciste popó o te hiciste pipí. Y entonces me está traduciendo y yo voy entendiendo, ah, eso es popó, eso es pipí. Obviamente, si estamos hablando de un bebé pequeño, esto no lo entiende, sino con la repetición es como lo va a ir aprendiendo. Lo cambia y entonces se entiende. Y después empieza a sentir, no sé, frío, sueño, y la mamá va a traducirle todo. ¿Cuántas veces ustedes han visto imágenes donde el bebé se agarra el cabello y se jala el cabello? Y entonces la mamá tiene que ir y tratar de zafarle el cabello
de entre los dedos porque se lo está jalando fuerte. ¿Por qué? Porque el bebé no entiende que esto que está agarrando es parte de él, solamente entiende que hay un dolor. Entonces, hasta que quede ya mapeado por parte de la madre, entonces es que el bebé va a ir entendiendo poco a poco, poco a poco. Y ahí entraría yo con Winnicott, que Winnicott dice una frase muy, muy simple, pero profunda, que dice, no hay bebé sin un entorno. Dice, para que haya un bebé psíquico también debe construirse una madre psíquica. Dice, y esto es que la mamá o la mujer o el cuidador, vamos a llamarla así, tiene que atravesar también por un proceso de transformación psíquica. No es que nosotros tengamos el gen de la maternidad, no, sino que tenemos que ir modificándonos también con este nuevo proceso, con este nuevo rol para poder hacer esta función de maternaje. Por eso es que no es recomendable justamente que los adolescentes, las adolescentes se conviertan en mamá, pues porque apenas están entendiendo el mundo y tendrían que explicarle el mundo a otro, entonces es muy complejo. Se necesita que la figura que va a hacer esta función esté lo suficientemente bien armada o lo suficientemente bien. Winnicott dice se necesita una madre suficientemente buena, no espectacular, no grandiosa, no completa, sino suficientemente buena para poder hacer este papel. Y bueno, ahí me quedo. En este caso vamos a o más bien insistir, algo que se ha insistido desde la parte técnica desde hace mucho tiempo. El hecho de que una persona, en este caso una mujer, se embarace, no implica que desee tener a su hijo. De hecho, no es algo automático. Muchas veces tenemos una idea muy moral, una idea muy presente de que se activa un instinto materno o de que llega una edad en que a todas las mujeres se les va a activar el deseo de embarazarse. Aquí vamos a aclarar que no ocurre y de hecho muchas veces pasa que una mujer embarazada no desea tener a su hijo e incluso teniéndolo, no lo quiere, ¿no? Y esto puede chocarnos muchas veces por una idea que tenemos de que es algo natural, es algo universal. Y voy a mencionar tal vez un libro, el de El perfume, si llegaron a leerlo. El personaje principal casualmente desde que nace fue rechazado, o sea, nadie lo quiso. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, Elena o Diana, han atendido a alguna pareja o incluso a alguna mujer que a pesar de haberse embarazado o incluso después de haber tenido su parto, abiertamente dicen, no lo quiero. O sea, no quiero, aléjenlo. Y no como un acto de odio. O sea, tampoco es de, ay, odio. No, simplemente es, no quiero. Y entonces acompañamos a la persona, porque ya estamos entrando en tema, el hecho de tener un bebé, biológicamente hablando, no en automático te catapulta en la posición de madre, no hace que quieras cumplir con esa función o ese rol materno y es algo mucho más complejo. Obviamente una maternidad donde la mamá dice me quiero embarazar, tiene o sea, su embarazo, tiene un círculo de apoyo sólido, pues es una situación bien diferente a cuando es inesperado, a cuando no tiene un apoyo, a cuando tiene inestabilidad económica o emocional. Y entonces vamos pudiendo acompañar ese proceso tanto desde la parte materna o desde la parte infantil. Justo retomando a Winnicott, ¿no? Mm. Con estas dudas si hay un instinto materno, ¿no? O sea, justo no lo sitúa Winnicott, que es un autor muy importante que habla de maternidad. No lo sitúa como instinto. Habla de dos conceptos, ¿no? Me gustaría retomar. Justo la preocupación maternal primaria sería esta parte donde el estado mental de la mujer durante el embarazo y el periodo inmediato posterior al parto se va haciendo más sensible a la lectura de las necesidades y conexión con este bebé. Pero aquí, justo como dice Armando, tenemos que tomar en cuenta toda la historia de esa mujer, la historia emocional y personal
familiar, si existe un deseo o no de ser madre, ¿no? Pero si llegara a ser el caso donde existe el deseo, donde se desea y se recibe este bebé con esta como actitud abierta, ¿no? Justo este estado emocional y mental del que habla Winnicott prepara a la madre para adaptarse a la lectura de la necesidad del bebé, porque como bien decía Diana, o sea, no hay una parte verbal, ¿no? Donde el bebé ni sabe qué pasa, todo es una cuestión de tensión y distensión. Siento tensión, siento incomodidad, dolor, como lo manejaba Diana, quiero que desaparezca, lloro, ¿no? O sea, me quejo de alguna manera, me comunico de esa forma. Entonces, Winnicott habla de la madre suficientemente buena. Quiere decir que no se esperaría para que uno fuera buena madre ser excelente. O sea, si uno es perfecto, no está siendo humano, ¿no? O sea, también esta perfección se hablaría de rigidez, no de una cuestión, como adecuada para la salud mental. Porque muchas veces, y ya entrando en el tema, las mujeres que se van a convertir en madres sienten una gran presión familiar, social y personal de hacer el mejor papel, ¿no? De no cometer errores, de saber entender todo, y no se dan cuenta que va siendo un proceso. Tanto la madre se va convirtiendo en madre, citando a Mafalda, como decía Diana, como el bebé está ahí y se va convirtiendo en hijo, ¿no? Son dos individuos que funcionan como uno en ese momento de la vida porque se tendrán que acoplar y se tendrán que pues manejar como uno porque la madre da lectura a lo que le sucede y él va poco a poco integrando lo que le pasa. Entonces van naciendo los dos, o sea, uno se va convirtiendo en madre y el otro se convierte en bebé, no en individuo, no en un ser humano que todavía no tiene idea de dónde acaba, qué pasa, qué le sucede, o sea, todavía no hay ese mundo interno, ¿no? Diana, no te escuchamos. Ya. Y aquí también quiero decir esto, o sea, vamos a entender que esta mujer que está siendo madre en este momento tiene que ir transformando poco a poco, se tiene que ir transformando psíquicamente poco a poco. Ustedes me dicen, bueno, pero ya es el tercer hijo. Sí, pero cada vez que va siendo una madre es una madre diferente. ¿Por qué? Porque ya tengo más edad. ¿Por qué? Porque ya mis intereses son diferentes. Porque entonces cada hijo va a tener una madre diferente a pesar de que sea la misma madre y a pesar de que sean la misma familia. Y tiene que pasar por este proceso y es un proceso de desorganización. Así como el niño tiene que empezar a organizarse, la mamá se desorganiza y sobre todo porque ella ya sabe, bueno, me duermo en la noche, en la mañana despierto y cuando viene este bebé simplemente dice, no, este ritmo de sueño que tú tienes no es el que yo tengo, así que empezamos diferente, ¿no? Y si esta mamá no tiene un apoyo, y este apoyo puede ser la otra, su propia madre, o sea, la abuela del niño, o una pareja que también está apoyando, o una ayuda externa, la mamá puede, pues voy a decirlo así, enloquecer. O sea, la mamá puede enloquecer. O sea, se necesita también un apoyo a la figura materna, pero a veces es demasiada la exigencia, como ya lo habían comentado, de que, pues tú tienes que ser madre, o sea, tú tienes que saberlo. Y no necesariamente, de hecho, no tiene por qué saberlo, porque el bebé que tuvo antes, si supongamos que tuvo, ¿qué quieren? 15, no es el mismo bebé que tuvo, que fueron los otros 15. Así que tiene que volver a pasar por este proceso para poder conectarse con este otro hijo. Pero vamos a partir que yo no tengo hijos, voy a tener mi primer hijo, estoy muy emocionada, ya me hicieron mi baby shower, ya me dijeron cómo va a ser el parto, ya está padrísimo todo. Y entonces nace el bebé. ¿Qué referentes tengo o qué referentes voy a utilizar para cuidar a este bebé? Pues empiezo a tener mis propios referentes. O sea, empiezo a tener aspectos de mi infancia propia.
es que a mí cuando me cuidaban, me daban, no me dieron suficiente leche, pues ahora yo le voy a dar mucha leche, ¿no? O es que a mí, no sé, me llevaron a la escuela muy temprano, a la guardería. Él no va a ir a la guardería, se va a quedar aquí hasta que entra a primaria, ¿no? Bueno, preescolar porque ya es obligatorio. Y entonces ahí puede venir un problema. Y nos decía Armando, Diana, Elena, les ha tocado mamás que dicen no querer a sus bebés, en realidad muy pocas, pero no porque realmente sean pocas las que no lo quieren, sino porque empieza una inversión afectiva. O sea, empiezan a sobreproteger al bebé, empiezan a proyectar las frustraciones de la mamá en el niño, empiezan una dificultad para poner límites. O sea, vemos que todo lo están transformando primero con sus referentes y luego lo transforman en lo contrario, en donde, ay, no, es que no gates, porque si gateas entonces te puedes enfermar. Y nosotros ahí estamos viendo o podemos ser capaces de visualizar nosotros como un agente que está preparado, que está estudiado, que ahí hay un poco de agresión, porque la sobreprotección no es otra cosa más que agresión envuelta en amor, en donde está atacando también a este bebé, porque no lo está pudiendo ver, nada más está viendo ella, está tratando de no desorganizarse tanto y entonces suele hacer esto, ¿no? La inversión sobreafectiva, una proyección de sus propias frustraciones, perdón, y esta dificultad para poder poner límites, por ejemplo, entre otras. Y bueno, aquí. Ujú. La situación de maternidad es un tema sumamente amplio que podemos entender desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, ser madre, la mayoría de las veces, aunque socialmente hablando justo le adornamos como lo mejor que te puede pasar, como tu objetivo de vida, casi siempre viene acompañado de mucha angustia, de lo que puede salir mal. Desde que una mujer se entera de su embarazo, desde ese momento o desde que le informa a otras personas sobre su maternidad, va a notar un cambio. ¿Y cómo se da este cambio? Primero, pues todas las angustias de todo lo que pueda salir mal. Es que si como algo que no sale, va pensando en una madre amorosa que sí desea ser mamá. Acuérdense que la mayoría de las veces llega de sorpresa la noticia de la maternidad, o pongo de sorpresa, y muchas veces implica una reestructuración del plan de vida. Muchas veces implica el qué voy a hacer, cómo administrar mi dinero, mi tiempo, mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre que la mayoría de las veces nadie le pregunta o nadie le permite expresar su angustia. Pero ¿cómo te puedes preocupar? Oye, pero si es lo mejor que te puede pasar, oye. Y entonces empieza esta parte ambivalente donde están estas angustias de ¿y qué tal si me caigo? ¿Y qué tal si soy mala madre? ¿Y qué tal si no me apoyan? Y entonces todas estas angustias también se pueden metabolizar, justo en lo que comenta Diana. ¿Qué tal si ya cuando nace el niño, el cuidado es, digamos, va acompañado de una angustia a que algo salga mal? Y entonces no solo lo cuidas amorosamente, sino que lo cuida la mamá amorosamente con una dosis de angustia de ojalá nada salga mal. Y entonces se le suma ese significado, se le suma esa vivencia a que no le falte nada, estar 24/7, no poder ni dormir, ni comer a gusto, ni ir al mandado, no vaya a ser que algo malo le pase. Hablando a nivel tanto familiar, pero principalmente terapéutico, también acompañamos a las personas en maternidades y paternidades. Hablo de quien cuide a un bebé, quien cuide a un niño. Ustedes van a saber que los niños son expertos en querer morirse. No es que lo deseen, pero no tienen el registro, los bebés o los niños pequeños, no tienen el registro de peligro o de muerte, solo tienen esta curiosidad y entonces hay una escalera y corren hacia ella, ven cualquier cosa que se mueva, no importa si es un animal ponzoñoso, lo intentan inspeccionar, le pones una planta y la muerde, entonces es como de sobrevive, por favor. Y entonces es una angustia. Pasa que, no sé, vamos a poner a Angélica de ejemplo, a lo mejor tiene hijos y decide ir de vacaciones. Y entonces está recostada en cualquier lugar y pasan 2 minutos y siguen ahí. Ay, qué bueno. Pasan 10 minutos y siguen ahí. Y entonces, aunque haya alguien más que los cuide, ya no se vive
ser un individuo de la misma, o sea, una mujer, una persona, de la misma forma, porque ahora gran parte de tu preocupación, amorosa obviamente, tiene que ver con estar al pendiente de otro ser humano que no se sabe cuidar y que no va a saber cuidarse en mucho tiempo. Justo en este proceso de lectura del mundo, ¿no? Que es lo que nos está comentando Armando, es donde la madre le presta al yo, o sea, le presta a su hijo esta capacidad, ¿no? Obviamente, cuando nacemos traemos ciertos instintos, ¿no? De supervivencia, ciertos reflejos, ¿no? Como el de succión, que nos ayuda a comer, etcétera. O sea, hay varios que ya traemos de fábrica, ¿no? Pero tenemos que ir desarrollando muchos otros para entender el mundo, para poder leer qué representa un peligro y qué no, cómo nos relacionamos y cómo hacerlo, en dónde, etcétera. Toda esta parte es justo donde ya entra, pues evidentemente las funciones maternas, pero también toda la parte social y del entorno. Es un concepto también muy interesante, como Winnicott dice que para que una persona, una madre pueda maternar, pueda prestarse a esto, a este proceso de la crianza, necesita un entorno que la sostenga. Esto no es una cuestión individual de yo contra el mundo con mi bebé. Claro que hay mujeres que les toca vivir esta situación, lo cual complica mucho el disfrute de la maternidad, el desarrollo de la maternidad. ¿Por qué? Porque es, como bien decíamos, un trabajo tan grande que requiere que pongamos tanto esfuerzo en cuestión física y emocional que necesitamos el soporte social, ¿no? Lo que se decía por ahí, se necesita una tribu, ¿no? Para cuidar a un niño. Pues sí, porque al final de cuentas nosotros prestamos esta función maternal-hijo donde estamos haciendo una conexión profunda y el entorno, en el mejor de los casos, tendría que proveer este sostén. Entonces, bueno, no estamos hablando de una cuestión individual, también la parte social, la situación de la madre va a tener muchísima influencia en cómo se logra internalizar nuestro rol materno, ¿no? ¿Qué tanto disfrutamos? ¿Qué tanto podemos vivir esta maternidad? También depende de la sociedad. Y ahí justamente entra ya todo este tema, pues bastante conflictivo de cómo empatar nuestra carrera profesional con la maternidad, nuestros proyectos personales con la maternidad, y empieza a haber una serie de compromisos que uno tiene que hacer, de dejar de hacer ciertas cosas, adaptar otras, etcétera, para que pueda funcionar. Y ahí viene toda la carga que hemos escuchado como de la doble jornada que tenemos las mujeres que además somos mamás, donde uno sale, trabaja y la jornada de regresar a casa y seguir criando un bebé. Porque bueno, actualmente en nuestro México nos dan una licencia de maternidad breve. Ujú. Entonces, es un sobreesfuerzo donde necesitamos toda la parte del soporte social para poderla llevar con mayor satisfacción, ¿no? Mayor satisfacción, como lo dice Elena, pero también poder ver el deseo del otro, poder ver al otro. ¿A qué me refiero con esto? Poco a poco, el niño y la madre, que en un principio están casi fusionados, o fusionados, o es una simbiosis, y que se le dice que es una etapa de psicosis normal o psicosis esperada, que es el momento en donde la madre casi puedes leer los pensamientos del bebé, o eso es lo que se esperaría. ¿A quién de ustedes no le han tocado que van a ver a una mujer que acaba de ser madre, y entonces de repente están platicando todas en la sala y el cuarto del bebé está arriba y de repente dice la mamá, "Shh, ya se despertó, es que ya tiene hambre"? Y uno dice, ¿qué? O sea, no escuchamos nada, no está en los monitores, no hay monitores, y sin embargo sube y en efecto ya se despertó y ya le está dando de comer. Y uno dice, ¿cómo hizo eso? Pues es esa conexión casi mágica
que se está dando con el bebé, pero se espera que esta conexión poco a poco se vaya separando. Y cuando se va separando, entonces el bebé se vive como un individuo, como el otro, y ella va teniendo que entender lo que está queriendo decir y las necesidades del bebé, pero ya no de esta forma casi mágica, mística, poderosa, sino ya esta separación. Y tendrá que ver que el bebé, que ya, por ejemplo, de 1 año, año y medio, 2 años, ya no es bebé, quiere empezar a tomar decisiones. Y estas decisiones, por ejemplo, el color de los calcetines. Estoy diciendo algo muy, muy random, ¿no? Pero el color de los calcetines. Y que llega esa mamá o cuidador y le dice, no, 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 esto no te queda. Tiene que ser azules, porque mira, van con el color de tus ojos, ¿no? Algo así, no importa. Estoy diciendo algo muy somero. Y no estamos prestando atención a que hay una etapa de separación. Aquí voy a meterme en esta parte del papel del padre. Se dice que el papel del padre es hacer la separación, es hacer el corte entre la madre y el hijo, para que en ese momento de que el papá haga ese corte, entonces el hijo se convierta en un otro, en un ser humano, y ya se elimina esta fusión de la madre y con el hijo. Y tiene que entonces ahora volver a formar toda esta relación con el hijo en donde ya no sea esta dependencia y que la madre continúe con sus roles. Porque esta mujer que ahora se convirtió en madre, pues también es pareja y el padre le dice, ¿sabes qué? El bebé ya no puede estar aquí, que ya se vaya a su cuarto y tú y yo ya vamos a retomar la relación de pareja. No se dice de esa forma, o sea, se llega a un consenso, obviamente, no de forma machista. La mujer también quizá es profesional y a lo mejor es muy buena en su trabajo y a lo mejor le encanta también su trabajo, pero también es hija y entonces la abuela del bebé, la madre de esta mujer, le dirá, oye, ya no me has venido a visitar o no me echas una llamada. Pero también es muchas otras cosas que tiene que volver a retomar y que tiene que ver cómo mete este rol nuevo en su vida. Y le dicen, porque así suelen decirse, que las madres somos o tienen que ser incondicionales y tenemos que estar 24/7. Y luego entonces nos dicen que tenemos que tener 3 meses con el bebé y luego irnos a trabajar. Y nos dicen y entonces imagínense todo el estrés que está sufriendo esta mujer y que supuestamente tiene que pues sobrellevarlo y tiene que saber cómo se hace esto, ¿no? Y no, entonces no hay un manual. Cuando esto no sucede, cuando la mamá termina sumamente demandada, sumamente estresada, sumamente sobrecargada, entonces el vínculo con el hijo puede volverse fusional. O sea, en lugar de que se separe, como ya estaba mencionando, y si no hay una figura que haga este corte o ella misma sea capaz de hacer este corte, porque no es necesario específicamente que haya un varón, sino que ella diga, ¿sabes qué, hijo? Te amo, te adoro, vas a la guardería o vas al kinder. Y no por mala persona, sino porque necesitas socializar. Ya conociste el mundo con mi mirada, pero ahora necesitas conocer el mundo con la tuya propia, entonces vas para el kinder. Si este corte no existe, entonces esta fusión se mantiene y vemos entonces cómo estas mujeres pudieran entonces tener al hijo que no se les separa y cumpliendo todos los deseos de la madre como si fueran todavía estos eternos bebés. Y esto lo vemos mucho porque nos los mandan ya las maestras, aquí ya entran las maestras, cuando dices que no deja de llorar, es que nada más se pone ansioso porque su mamá no está, y que luego inclusive llegan a terminar las madres enojadas porque este hijo es demasiado demandante. Pues sí, porque este corte que se tenía que haber hecho, que es libidinal, o sea, es un corte libidinal, donde la mujer continúa con su vida, más este nuevo rol, el hijo también tendría que empezar a hacer su vida y conocer el mundo.
Y ahí nos llegan muchos niños justamente por este tipo de problemas. En este caso, hace algunos años que yo dando clase a nivel licenciatura y hablando de procesos justamente de separación e individuación, preguntaba a una clase, oigan, ¿en qué consiste o cuál es el paso necesario para que el bebé pueda existir como individuo? Y pues la respuesta era este proceso de destete, que puede ser biológico, pero que en realidad, como comenta Diana, es una serie de pasos graduales donde tanto el bebé se permite tolerar la distancia con mamá, pero también la madre se permite tolerar estar lejos. Es un proceso gradual y que toma mucho tiempo. O sea, no es como decir, ya, hoy te dejo de dar este pecho. Tiene que ver con poder reconocer la capacidad de tolerar la angustia personal de mamá y que el propio niño pueda permitirse tolerar la distancia. Esto no solo aplica cuando el niño es bebé. Les voy a comentar una narración cuando la mamá tiene hijos adolescentes. Y hablo de una mamá amorosa. ¿Qué pasa cuando tienes hijos adolescentes? Y de repente el adolescente, cuando era niño, pues tocabas a la puerta de su cuarto y te decía, pasa. Y de repente te dice, ya no pases, ¿no? Oye, oye, quiero pasar. Y hasta le pone la puerta, digo, la llave a su puerta. Y la mamá se queda así de, ¿por qué lo hace? Y entonces la angustia se dispara y de repente es de hijo o hija. Oye, vamos a tener una reunión familiar y todo. Sí, pero también tengo un concierto. Y de repente es de, ¿no? O sea, como esta parte de ¿cómo? Pero no desde la parte del enojo, o no siempre, sino desde la parte de ¿por qué? ¿No? Donde la parte, ahora la separación, tanto se vive de bebé como el bebé que ya prefiere inspeccionar el mundo, como cuando va a la escuela y tienes que dejarlo varias horas en un lugar lejos de ti, como cuando ya es adolescente, secundaria, por lo general prepa, y empieza a mostrarte ese hijo sano, casualmente, que prefiere estar con otras personas. No porque dejes de ser alguien importante como mamá, sino porque ahora hay otras personas importantes. Y eso va a confrontar tanto a la mamá y cómo actúa, si despertando este propio vínculo con su propia madre interiorizada e intenta evitarlo a toda costa, y de ejemplos tenemos, por ejemplo, la sirenita, con esta parte de Tritón, intentando protegerla porque el mundo es tan malo. Y también tenemos esta parte probablemente depresiva de qué te dan allá que no te demos nosotros. Y que gradualmente, porque no es algo que ocurra una vez ni dos, quien haya sido o haya fungido en este rol de maternidad o maternaje, se da cuenta de lo difícil que es tolerar que el hijo o la hija empiecen a marcar esa distancia. Muchas veces el propio hijo o la propia hija lo marcan. Muchas veces es la mamá que dice, oye, pues ya terminaste de estudiar la carrera, ¿por qué no te vas? Y que no es un acto de rechazo, más bien es un acto de, oye, también es bueno que tengas tu espacio para que yo tenga el mío, en el caso de un vínculo suficientemente sano. Siguiendo con esto que está diciendo Armando y bueno, que estamos diciendo todos, Sí. hay, por ejemplo, un corto de Pixar de una mamá que cuida a un dumpling. El corto se llama Bao y fue dirigido por un asiático, justamente por eso el dumpling y todo se llama Dom Shi, y se estrenó en el 2018. Salió antes de la película de los Increíbles 2, la cual creo no estuvo tan buena. Pero bueno, ya regresando acá, habla justamente de esta parte en donde esta mamá no es capaz de poder separarse de su hijo. Y entonces lo va cuidando y el niño se ve cómo va creciendo. Primero la ama y se aman y es una hermosura. Después el niño empieza a ver el mundo y de verdad sí se ve viendo cómo todos los demás están jugando y él quiere irse. Y como tiene este cordón, lo jala y lo regresa y después empieza a ver, pues siendo adolescente otras cosas, hasta que se enamora. Y cuando se enamora, pues quiere irse con la otra mujer.
y esta mujer sigue jalándolo hasta que termina en una gran pelea, en un conflicto, que esto es real, o sea, ahorita voy para allá, porque la única forma de hacer este corte, que en este caso vemos cómo el corte lo está realizando el hijo, porque no lo realiza la madre, y hay una figura paterna presente, pero que tampoco la realiza, y que entonces el hijo necesita pelearse con la madre para hacer este porte y entonces separarse. Y la madre queda pues vacía de esta función materna, queda muy deprimida y entonces ahí se ve como lo que dirían típicamente el nido vacío, o sea, cuando los hijos se van y cómo ella empieza a sufrir. Pero bueno, el hijo crece y luego logra trabajar, yo creo que fue análisis, y regresa entonces con su mamá y restablecen un vínculo, pero diferente. Y eso es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que vemos en muchos casos, como de repente llegamos a situaciones en donde ya los hijos, para poder separarse, tiene que ser como un choque de trenes, porque no hay otra forma de poder hacer esta separación, o si no quedarían fusionados, como en el caso de los Simpson, que es Skinner con su mamá, y que es un hombre que no pudo ejercer su vida, su sexualidad, y que todo el tiempo esta madre lo está devaluando como una forma de no darle este sentido de autoestima de que él puede hacer las cosas solo, sino propiciando justamente la dependencia para con ella, y que entonces pues, el hijo quedó ahí fusionado con esta madre. Entonces, a veces las peleas que nosotros vemos y que llegan pacientes, y que no estamos hablando de pacientes niños, sino pacientes adultos, en donde tienen una gran pelea de con su madre o sí, con su cuidador, con su madre, es algo amoroso, porque es la forma en cómo están encontrando cómo hacer este corte que no se logró hacer antes, ¿no? En ocasiones, cuando la madre es madre soltera y no tiene este apoyo del padre, del abuelo, de otras personas, entonces ella tiene que aprender a hacer corte ella sola, ¿no? Vamos a entender que mientras más estrecho es el vínculo con alguien, implica una carga afectiva mucho mayor. Es decir, cualquier cosa que haga la persona, sobre todo si es padre o madre, hijos o pareja, por lo general, haga lo que haga, nos va a afectar. ¿Esto qué quiere decir? Que es inevitable el conflicto. Es decir, nosotros ya en terapia o en la convivencia cotidiana nos vamos a dar cuenta que un vínculo sano tiene altibajos. Y un vínculo sano tiene momentos de no estar de acuerdo con las figuras importantes a nuestro alrededor. A veces vamos a sesión con el terapeuta y decimos, es que me peleé con la pareja y pelearte con la pareja muchas veces también es reflejo de cómo peleas con tus figuras importantes, figura paterna o materna. Y entonces escuchamos cómo la persona vive con enojo o con angustia o con tristeza y cómo imagina que va a ocurrir si discute con alguien importante. En ese sentido, vamos a acompañar si es una situación de transición, porque las transiciones son presentes en todo momento. Desde nivel familiar, si llega alguien nuevo, no importa si es por embarazo, no importa si es porque alguien ahora incluye una pareja, pero se vive también el cómo se recibe a alguien nuevo o cómo se despide de alguien. Por ejemplo, cuando tus hijos empiezan a tener una vida, ya sea escolar, en la adolescencia o salir con pareja o con amigos, o ya una vida adulta. Aquí un ejemplo que llego a poner es cómo reacciona la bruja de Blancanieves, porque a nivel simbólico esa bruja es su mamá. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta bruja de Blancanieves se da cuenta que Blancanieves comienza a tener una edad en la que va a comenzar a tener vínculos fuera de familia? O sea, deja de ser una niña y empieza a ser una señorita, es decir, y se habla a lo mejor muy burdamente, la posibilidad de que tenga una vida sexual propia, la posibilidad de que tenga intereses propios. Y entonces, este deseo materno, este desear tener a su hija todo el tiempo ahí en casa protegiéndola, se ve simbolizada como una madrastra que se pone muy de malas
justo como en el corto de Bao, que nos comenta Diana, que la mamá es muy amorosa, pero no sabe cómo manejar ese crecimiento. En la película Red o Turning Red se ve ese ejemplo, donde la hija empieza a fantasear, empieza a querer ir a un concierto, empieza a separarse, y es una mamá amorosa, y amorosamente no lo sabe manejar. Y entonces, ¿qué pasa? Ambas, madre e hija, o figura materna y la parte del hijo o la hija, transitan este proceso al mismo tiempo para poder separarse y para poder retomar o transformar ese vínculo ya no de madre e hijo bebé, madre e hijo niño, hijo hija, ¿eh? Sino ahora madre e hijo adulto adulto, que es otra transformación que difícilmente se habla cuando hablamos de maternidad, porque casi siempre imaginamos a una mamá cuidando a un bebé. Sí, Justo en exactamente. ah, justo en este sentido, lo que decíamos, donde la madre y el hijo se van complementando, esto pasa a lo largo de pues toda la vida, ¿no? Sí, O sea, justo en la adolescencia, por ejemplo, es evidente para los padres, en este caso la madre específicamente, este cambio de dinámica y de roles, donde se tiene que ir procesando también el crecimiento de los hijos, los duelos por el crecimiento del hijo, el cambio de papel y de función dentro de la casa y fuera de la casa, ¿no? Donde la mamá también, les digo, ambos padres, ¿no? Pero sí. la mamá en este caso tiene que ir modificando y va cambiando su mundo interno también al mismo tiempo que el hijo lo va haciendo, ¿no? Entonces, hay una parte de expectativas, por ejemplo, donde son de la madre hacia el hijo y a veces esas expectativas no van a ser la decisión o el deseo del hijo y no lo va a realizar. Todo este tipo de cosas y de cambios, por ejemplo, en la adultez, como decía Armando, es evidente, ¿no? Donde uno tiene una imagen del hijo, pero el hijo es un individuo independiente aparte de nosotros pues con decisiones a veces muy distintas a las nuestras y todo este tipo de situaciones son las que uno va trabajando con los pacientes, ¿no? Quienes son madres y padres también lo han vivido y tienen que ir siempre recordando la individualidad del otro, aunque sea nuestro hijo, y que no necesariamente son el reflejo de lo que nosotros quisiéramos que fueran. Eso es un deseo propio, ¿no? Diana. Ujú. Y que ahí entonces es por eso que decía la importancia de poder ver al otro, y ver las necesidades del otro y los deseos del otro. Cuando nacen los niños, y qué bueno que estamos tocando este tema, porque este tema siempre pensamos, el Día de la Madre, y pensamos en la mamá y pensamos en los niños chiquitos. No, 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 es un proceso que es de de toda la vida y que entonces vamos viendo cómo va cambiando esta mirada y esta forma de ser madre también y de ser hijo y esta relación. En Los Increíbles, por ejemplo, a la mamá le dieron un superpoder y su superpoder es la elasticidad, Elastigirl, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque resulta que eso es lo que ellos sintieron, el grupo de Pixar, que la madre es elástica, que la madre tiene que cumplir metas que están totalmente a la derecha y totalmente a la izquierda al mismo tiempo y que tienen esa capacidad y que aparte tienen la capacidad de estirarse y de cuidarlos, protegerlos como cuando caen del avión o de servir como lancha cuando están en el agua y esa es la capacidad, ese es el superpoder que le dieron y esa es la razón por cual le dieron ese superpoder. En la película, por ejemplo, de Mérida, no me acuerdo cómo se llama, de Disney, pero donde sale la princesa Mérida, es una película que no tuvo mucho éxito. ¿Y por qué no tuvo mucho éxito? Porque simple y sencillamente las mamás no aguantaban la película y decían, ay, no, esta como que está fea, así, nada más. Esta como que está fea. Porque es la primera película que abiertamente hablan de la pelea con el hijo. Entonces, Valiente, gracias. Se llama Valiente, de hecho, pues, sí, Valiente.
Y la valentía está en ella, querer eh, fungir como una hija independiente a pesar de que tenga que pelear con la madre. Y eso no les gustó mucho al público. Siempre ponían a la madrastra, ponían a la hada mala, o ponían, y que son figuras simbólicas que sí está permitido pelear. Inclusive la suegra es una figura simbólica permitida para poder enojarse con la madre. Y entonces cuando vemos que hay muchos problemas en terapia, que vemos que hay muchos problemas con la suegra, pues realmente es un representante de la relación con la madre, o pudiera ser un representante, no quiero ser tan tácita, de la relación con la madre, pero que sí está permitido decir, ay, es que mi suegra es desagradable, mi suegra es horrible, mi suegra es una bruja, pero si lo dijeran de la madre, no, no está permitido. Y es interesante en la película de Mérida, bueno, de Valiente, perdón, porque ahí sí se habla justamente de esta relación de la hija contra la madre, así lo estoy diciendo, de la hija contra la madre, y que dice que para poder recobrar su forma de ser antes, lo que se rompió se tiene que volver a componer, el vínculo se tiene que volver a componer, pero no va a quedar igual, pero puede quedar mejor. Otra película, por ejemplo, como ejemplo, está la de Coraline. Ahí lo que hacen es escindir a la madre buena y a la madre mala. La madre buena es aparentemente la que en un principio es la que da todo y termina convirtiéndose en la madre mala, y la madre mala en un principio es la que pone límites, es la que castra, es la que frustra, pero que también hace que estas situaciones, la niña empiece a crecer su mundo. ¿Por qué? Porque no va a estar ella todo el tiempo ahí pendiente como es el caso de la otra madre, que en un principio está ahí presente y que le ofrece, ven, quédate conmigo y no vas a tener ningún problema, yo te voy a satisfacer todo, ¿no? Y esa que en un principio era madre buena, se termina convirtiendo en madre mala. Y bueno, podríamos hablar de muchas otras formas de ser madre, por ejemplo, la de Precious, que es una madre terrible, o sea, terrible, donde es una madre que vemos que es una adolescente cuando tuvo a su hija, evidentemente, que no supo, ella no sabía ni quién era, y entonces termina teniendo un hijo que tampoco le sabe explicar quién es, y que pues hace cosas atroces, o permite que hagan cosas atroces con la chica, ¿no? O sea, el tema de la madre da para mucho, para novelas, para mucho. Ujú. Como podemos ver, el título del día de hoy, que es Vínculo madre-hijo, impacto en el desarrollo emocional, es el desarrollo emocional de ambos, de tanto quien cumple con la función materna, por lo general sí es la mamá, por lo general sí es la mujer, o sea, biológica, no siempre. Por eso también les compartí digamos, la portada de esta película de paternidad, para entender que este es un proceso donde se va cumpliendo un lugar para poder cuidar a otro ser humano. Ahora, es verdad que hay una presión enorme de que la figura materna sea solo buena. Y entonces escindimos. ¿Cómo se escinde la figura materna? Como la mamá la buena y como otras mujeres malas, en este caso la suegra, como si fuera la buena y la mala. En el caso de Coraline pasa exactamente esto, está la mamá y la otra mamá. En terapia, al dar este acompañamiento, una de las cosas que vamos a poder acompañar es la integración de ambas representaciones. Es decir, que la propia persona, ya sea si es la persona madre, o sea, pueda integrar aspectos que normalmente se rechazarían. ¿Cómo es eso? Pues poder quejarse de los hijos o poder quejarse de haber deseado algo diferente. O sea, no significa renunciar, significa escuchar a la persona quien es y no quien debería ser. Vamos contrastando con su realidad. Hace algunos años acompañé a mujeres de 60 y más, mujeres de tercera edad, y la mayoría, ya después de cierto tiempo, hablaba que no se arrepentían de haber sido mamás, pero que ha de haberlo planeado,
se habrían esperado algunos años, y por algunos años, unos 10 o 15 años, para poder, digamos, llevar a cabo este plan de maternidad. ¿Por qué? Porque sí hay una presión bien, bien grandota de si te embarazas, en automático ya nadie te pregunta por ti ni por tu bienestar. En automático todo mundo y toda tu realidad va a ser en relación a ese hijo o hija. ¡Ay, cómo está el hijo! ¿Cómo está la niña y todo? Y entonces también es como este choque de la dificultad de poder hablar de sí sin sentir culpa. Porque como, ¿cómo puede ser que hables de ti si eres mamá y tu papel es cuidar de los otros? Hasta tenemos canciones, celebraciones de cómo la abnegada madre, de cómo lo entrega todo. Y entonces vamos a contrastar con esta realidad. Del lado de los hijos también vamos a contrastar mucho. Digo, en psicoanálisis le llamamos complejo de Edipo, le llamamos, hay una palabra ahorita en internet que está muy de moda, que es apego. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a acompañar a las personas a confrontar con sus apegos, este fuerte vínculo entre dos personas y que por lo general es íntimo, que es especial. ¿Por qué les menciono esta parte de apego? Porque es una forma en que hoy por hoy las personas que a lo mejor no están como tan empapadas con estos términos técnicos, describen sus vínculos. Un apego simplemente es un fuerte vínculo entre dos personas, pero tiene que cumplir tres condiciones. Es una relación estable. Es decir, yo para poder tener un apego con otra persona, mi vínculo es estable a lo largo del tiempo. Es una persona con quien yo convivo cotidianamente y que sé que va a seguir ahí. Es decir, yo no puedo hablar de un apego ansioso con personas ajenas o con alguien que me encuentro en la calle. Segundo, es una relación que produce sensaciones a ambas personas. Como es un vínculo estable, el apego, por lo general, se relaciona con que ambas personas también despiertan, como en intensamente, tienen emociones, tienen sensaciones relacionadas a esa otra persona. No es unidireccional. Y tercero, que la pérdida de ese vínculo se asocia a niveles de ansiedad muy grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, el vínculo madre-hijo sí se puede leer bajo esta perspectiva de los apegos, porque a ambas personas les representa una importancia vital seguir en contacto o mantener la distancia. Y vamos trabajando ¿cómo? Integrando lo que puede pasar. Es que, ¿qué tal si me separo de mi hijo y se destruye solo? En el sentido de, ¿qué tal si no sabe qué hacer? ¿Y qué tal si está en unas condiciones peores que las que le puedo dar? Pensando en una parte materna, pensando en la parte de los hijos, ¿qué pasa si los hijos no se permiten separarse por culpa o por miedo de que sufra su mamá? Y entonces vamos acompañando a confrontar. No confrontar de mira, date cuenta, no, sino a poder entender la totalidad de lo que está ocurriendo en esa relación y cómo permanecer demasiado tiempo juntos, que este amor sea tan eterno que no tenga corte, puede ser tan negativo como el que no haya cariño entre ambos. Nada más comento en esta parte, o sea, esa parte de cindir, digo, en los niños es normal, esperado y deseado. O sea, y Klein lo llama en un término de pecho bueno y pecho malo. Y lo que quiere decir es que el niño va a creer que de repente hay una figura materna, en este caso, paterna, o sea, una figura que me da, es una figura que me castra, que me frustra. ¿En qué sentido hablamos esto? Es, por ejemplo, y por eso lo pone Klein, y acuérdense que Klein es bastante corporal, o sea, lo pone mucho en esta parte del cuerpo. Y entonces, lo que estamos viendo es que el niño empieza a entender que su madre es perfecta, perdón, se me va a caer la tele, que su madre es perfecta y que entonces ese es el pecho bueno, es el pecho que me da, es el pecho que me cuida, es el pecho que me nutre, es el pecho que ahí siempre va a estar. Pero cuando la madre de repente no llega rápidamente, cuando yo estoy sintiendo el hambre o cuando yo me estoy sintiendo incómodo, entonces ese es el pecho malo, es el pecho que me está frustrando, que me está castrando, que me quiere hacer daño.
hasta que llega un momento en que se tiene que integrar la parte donde, pues sí, el pecho bueno, o sea, la figura que me alimenta, que me nutre, que me quiere, también es la figura que a veces se tarda y que no me está dando de comer cuando yo quiero, como yo quiero o lo que yo quiero. Y en ese momento, justamente en ese momento que yo entiendo que el frustrante, que el que me frustra es el mismo que me gratifica, hago esta unión y entonces considero al otro ya y se da esta relación donde yo quiero a esta figura, madre, padre, que funcione como cuidador, porque tiene más cosas buenas que malas, o sea, me alimenta más veces de las que se tardan, ¿no? De las que se tardan. Y eso hace que entonces empiece yo a tener una cierta cariñura. A lo mejor ustedes que no dicen, ay, es que el bebé quiere mucho a su mamá. No, porque ni siquiera se ha dado al principio, esto estoy diciendo cuando recién nacido, no, porque no se da este vínculo, se tiene que ir formando poco a poco. Y entonces nosotros hablamos o la psicología habla justamente de la sonrisa del tercer mes, en donde el bebé ya también biológicamente ya puede ver más, ya la distancia es más, ya empieza a entender el mundo, ya empieza a ver cómo funciona todo, y llega la mamá así toda cansada, toda agotada, porque pues se está cuidando el bebé, y cuando ve al niño, el niño la ve y le regresa una sonrisa. En ese momento ya se ve cómo ya está establecido ese vínculo y la mamá se le olvidó todo el cansancio porque, me sonrió, y le da fuerzas para continuar y hacer todo lo que ella está haciendo para cuidar a esta figura. Entonces, el vínculo se tiene que ir dando poco a poco. Y si esto no se da, pues entonces no hay vínculo. Ejemplo de una película que nos puede ayudar mucho es Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin, nunca se logró este vínculo. Y entonces él nunca entendió cómo vincularse con los demás, porque así de importante es esto, de que la figura que me está cuidando me tengo que vincular porque va a servir de modelo, de base, para vincularme con los demás. Y en este caso de la película de Tenemos que hablar con Kevin, nunca hubo este vínculo. Nos comenta, bueno, Daniel, en ese sentido, y nos aterriza hacia la parte teórica, es clave entender lo que es libido como concepto. Y nos comenta Humberto, me dice Armando, o sea, dice Armando, muy interesante los tres elementos que manejas del apego. Creo que podría enriquecer esto el mencionar el recurso de la manipulación para mantener el apego tóxico al otro. ¿Cómo ves? En ese sentido, voy a responder por chat la parte de Humberto y lo podemos retomar. Mientras, es verdad, la parte de libido como energía sexual, la libido como aquella parte que nos hace depositarle importancia a objetos. Objetos entendido como cualquier cosa que podamos representar mentalmente. Uno mismo es un objeto, un pensamiento es un objeto, un animal es un objeto, porque el término objeto implica cualquier cosa que podamos representar mentalmente. Entonces, cuando hablamos de bebé, hay una frase muy conocida que el primer objeto de amor del bebé es la madre, porque es el primer objeto o la primera representación ajena a él a quien le deposita importancia. Y aquí la libido es relevante porque podemos entender que hay una obligatoriedad de la madre de tener que amar, es decir, tener que depositarle todo su deseo a su hijo. Y no hablo de deseo sexual genital, sino hablo de deseo, que en términos psicoanalíticos sí se habla de deseo sexual porque es muy gratificante. Estoy viendo que ya nos quedan solo 10 minutitos. No sé si quisieran comentar algo los que están por acá, dudas, preguntas, inquietudes. No sé si esto es lo que estaban esperando, porque al final de cuentas, pues romantizamos mucho lo de ser madre y entonces viene el 10 de mayo y hay que comprarle su lavadora, su licuadora, su plancha.
Hay una película que de Sara García que se llama El Día de las Madres y es muy buena. Esta mujer, ya murió, era una mujer muy disruptiva y dentro de esos disruptivos, accedió a hacer esta película en donde el hijo mayor decía, madre, yo te voy a cuidar porque nuestro padre, y ella, sí, 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 con permiso, yo ya me voy, yo ya los cuidé mucho, y me voy a disfrutar mi vida, ¿no? ¿Cómo crees, madre? Sí, sí, bye, bye, bye. Entonces es esta parte en donde vamos viendo que que tenemos muy romantizada esta idea y nos cuesta trabajo, y fíjense que nos cuesta mucho trabajo de ver que la madre es una figura que tiene también otros roles y que tiene una vida o que tuvo una vida, ¿no? Entonces es interesante, digo, y no estamos romantizándolo, ¿no? Preguntas, comentarios, denle un like, por favor, vamos a subirlo a YouTube, suscríbanse y denle un like, no les cuesta nada y nosotros sí ganamos mucho, ¿sí? Por favor. Ok, preguntas. Tenemos aquí en el chat, déjenme hacerla grande porque no le alcanzo a leer toda. Ya está. Jeffrey, bueno, la leo rápido y que Sí. participe Rebeca. Jeffrey dice, saludos desde Costa Rica, explican de una manera muy clara y amorosa la función materna, la importancia y consecuencias con el hijo. Muy hermosa toda la charla, me gustó todas las implicaciones y pasos que se explicaron durante la misma sesión, así como los duelos que se vive de la misma, cómo va creciendo el hijo. Cuando realicé mi tesis de graduación para optar por mi licenciatura en psicología, lo hice con madres adolescentes y se denota la depresión que se desarrollaba por vivirlo en soledad, sin apoyos y no sabían cómo asumir ese rol. Gracias. Gracias, Jeffrey. Sí es cierto, es la parte donde se necesita el sostén, no es una función individual, ¿no? Más aquí la complicación de si es una madre adolescente, pues está viviendo procesos propios en su psique que se contraponen a la maternidad, justamente son opuestos. O sea, uno en la adolescencia se tiene que separar y volver individuo y en la maternidad uno se tiene que fusionar con un bebé para entenderlo. Entonces, por eso es muy contradictorio el papel de una madre adolescente. Y ahora sí, estaba levantando su mano Karina. Sí, buenos días a todos. Buenos Eh, días. Muchas gracias por compartir sus experiencias y toda esta parte de conocimiento. Yo actualmente tengo una bebé, tiene 1 año y 8 meses, y pues sí me ayuda mucho el escuchar y saber pues que todos estos sentimientos, tanto amorosos como de yo poder realizar mi vida, mis proyectos, mis cosas, pues no es algo malo, ¿no? Porque sí está muy marcado en la sociedad, la parte social que te dice, no, tienes que ser una mamá al 100%, tienes que dejar pues tus proyectos, tu vida para dedicarte 100% a la crianza de tu hija. Y más que nada porque ella pues nació con una discapacidad. Ya actualmente está mucho mejor, ya nos dijeron que va a realizar su vida prácticamente normal, con algunos retrasos, pero muy insignificantes. Entonces ya ahora con esta plática pues me motiva más a poder pues retomar yo mis proyectos y mi propia vida para que pues ella también se pueda desarrollar en un ambiente pues sano y amoroso y pues pueda desarrollarse plenamente. Les agradezco mucho estas pláticas y que tengan un excelente inicio de semana a todos. Muchas gracias. Que digo, es un apapacho al corazón de lo que escucho. Muchas gracias que te esté sirviendo. O sea, me agradezco mucho, es la idea, ¿no? También quiero comentar que recuerden que tenemos el grupo de supervisión todos los lunes en este mismo horario, de 9 a 10:30, y esto nos ayuda a nosotros como profesionistas o a todos los profesionistas para tener una mirada desde afuera con expertos, y perdón que lo diga así, pero sí somos expertos, tenemos la formación, tenemos las credenciales, y que entonces ustedes puedan llevar mejor sus casos.
Entonces, si gustan también preguntar por esto o si están interesados en incluirse al grupo de supervisión. ¿Algo más que quieran decir, Elena, Armando? Bueno, leo lo que Daniel nos comenta y ya comparto también. Nos comenta, éxitos a todos, feliz jornada. Por favor, compartan enlaces para seguirlos y compartir con amigos y colegas. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por todo. Y respondió bueno, Leo. Nos pueden contactar al 55 23 13 43 25 para más información. De todos modos, en redes vamos compartiendo los datos, vamos compartiendo los links de esta y las charlas anteriores para que puedan estar informados de estos temas y puedan contactarnos en el momento que lo necesiten. Humberto, muchas gracias. Tú eres uno de nuestros seguidores más asiduos y te lo agradezco. Creo que en la pasada no nos vimos, pero las demás creo que ahí estás presente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? También si conocen ustedes personas o se identifican o ven situaciones en donde de verdad a la mamá le está costando mucho trabajo, pues a lo mejor la plática les puede servir o si no tomar definitivamente su análisis para irse quitando todas estas cargas y poder hacer individuos mucho más sanos, tanto nosotros como nuestros hijos, ¿no? Exactamente, retomando, agradeciendo que estén aquí y retomando, no es una función la maternidad, la paternidad que tengamos que hacer solos. Se vale pedir ayuda y se vale justamente apoyar a la gente que vemos que les está complicando bastante la situación. Hagamos red, preguntemos, ¿estás bien? ¿Puedo apoyarte en algo? Y pues apoyémonos ahora sí que entre todos, ¿no? Sería un bonito deseo para la humanidad, porque bueno, justamente hablando de la parte de la vida emocional, eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que la maternidad no se sufra, sino que se disfrute con lo compleja que es, ¿no? Y pues agradecerles a que estén aquí con nosotros. Y yo escuché alguna vez un comentario muy despectivo, desagradable, porque decía, ay, no puede con uno. Y antes se tenían hasta 15. Y qué curioso que este comentario venía de una mujer. O sea, muchas veces las que atacan más son las propias mujeres. Y hay que ser sonoras, hay que entender. Y sí, antes se tenían 15 hijos y los primeros 7 cuidaban a los segundos, ¿no? O sea, tampoco es que no estuvieran ayudándose. Entonces hay que también, hago un llamado a que seamos un poco más empáticos y más sonoros para que podamos ver esto y ojalá y las leyes también le dieran más permiso y más, pues más, sí, más permiso a los padres, a trabajadores, para poder disfrutar de su paternidad. De una madre sabemos que va a salir al festival del Día del Vuelo de la Mosca, pero si un padre dice, oigan, es que quiero ir a ver a mi hijo que está en el kinder y que va a salir disfrazado de conejo con otros 20 conejos, se van a reír de él. Y eso pues, tampoco es correcto. Hasta Por el aquí mi participación. momento podemos despedirnos. Es todo un gusto haber coincidido el día de hoy y confiamos, tanto Elena como Diana y un servidor, seguir coincidiendo nuevamente en el futuro. Tengamos un excelente, digo, ya no aplica tanto, pero inicio de mes y nos vemos la siguiente. Bye.